Bien, estimados amigos, vamos a hacer la exposición de esta presentación, modelo de diseño de políticas públicas para la construcción de futuro según los modelos de dinámica y sistemas. Mi nombre es Rubén Gómez Sánchez Soto y estoy haciendo la ponencia desde Perú. Muy bien, muchas gracias ante todo por la invitación, Jorge, a esta exposición. Bien, el contenido que vamos a ver, amigos, lo vemos a la vista. Vamos a ver un poquito unas premisas interesantes, la administración pública. Vamos a tocar la necesidad de la construcción de futuro y vamos a ver muy sucintamente los planes de futuro del caso de España y Perú. Después vamos a ver los conceptos y algunos ejemplos de las políticas públicas y los modelos de simulación. Y casi para terminar veremos la revisión de un caso aplicativo en concreto referido al sistema de educación al 2050. Y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Muy bien, en cuanto se refiere a las premisas. En cuanto se refiere a las premisas, el tema de mucha importancia es tener presente que la construcción del futuro es algo muy complejo y que invita a todos los representantes de la sociedad. Entonces, las preguntas típicas que debemos entrar en este aspecto son: ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Este proceso que estamos marcando acá, que es de la fuente de este libro que dice acá UNAT, entonces es muy importante. Entonces acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Diagnóstico, la parte aplica la parte de la perspectiva, hacer la caja de herramientas, definir las estrategias y la matriz importancia gobernabilidad y por otro lado otras herramientas, aboliciones, algo de pertinencia y la acción. Entonces este proceso es muy complicado, pero es necesario que todas las naciones lo puedan hacer. Por caso contrario, estaríamos yendo, como se dice, un poco a la deriva. ¿Ok? Bien. Veamos entonces algunos aspectos de la administración pública. Un punto importante es que, ¿cuál es la razón de ser de la administración pública? Se entiende que hay que alcanzar el desarrollo económico, social y sostenido. Entonces, esto es fundamental porque justamente es la sustentación de la existencia del aparato público en toda nación. Y por supuesto hay que trabajar en función a todo el grupo humano de la sociedad. Uno de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta de que la administración pública tiene que tomar en cuenta al Estado, al gobierno y finalmente la administración pública, que es la que lleva adelante las políticas públicas aprobadas por el gobierno. Y por supuesto ejercer la gobernanza y la gobernabilidad. Ese es el proceso general. Y por supuesto, en toda nación necesitamos tener una visión de futuro, una misión y por supuesto definir los valores de manera muy clara para evitar problemas en general. Bien, un tema importante, amigos, es cómo justificamos la necesidad de la construcción de futuro. Es decir, ¿qué significa, qué estamos hablando con esto? Que toda nación debe saber, su población debería saber cuál es el plan de futuro para los próximos 20 años o un poco más, ¿sí? Eso es lo importante. Bien, para esto es interesante revisar esta definición de la prospectiva. Dice así: los escenarios prospectivos se construyen a partir de situaciones pasadas y presentes, comportamiento y desempeño, con el objeto de construir las situaciones futuras mediante la interrelación de variables y tendencias, mediante el uso de las capacidades imaginativas de los interesados. Supone movilizar capacidades sociales, técnicas, cognitivas, institucionales, para construir visiones compartidas del porvenir, identificar sus determinantes claves, así como los posibles elementos y factores tanto de ruptura como de continuidad. Este es un tema sumamente importante porque no es construir el futuro de una persona, porque se entiende que cada uno de nosotros hemos hecho lo necesario para construir nuestro futuro, pero lo importante es la nación. La nación está compuesta por, en el caso de Perú, por casi 33 millones de peruanos. Entonces, esto es importante. Miren, acá esta figura es muy interesante porque acá dice explorar el futuro y construir el futuro. Explorar el futuro es ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, nuevas tecnologías, nuevos requisitos de los usuarios, cambios en los mercados, etcétera. Y construir el futuro, evidentemente, es que en función a eso que hemos visto, hay que adaptar las estrategias, hay que ver nuevas áreas de actividades, productos y servicios innovadores. Y simplemente decir, ¿no? Si no construimos el futuro, evidentemente vamos sujetos a todo lo que otras naciones lo puedan hacer.
También acá lo señalamos, ¿no? Acá está el presente, los futuros posibles, el futuro deseable o preferido y los futuros probables. Y finalmente hay que elegir uno de ellos. A eso apuntamos vía esta presentación. Y estamos hablando de las políticas públicas para lograr construir ese futuro. Y por supuesto que esta imagen es sumamente interesante, ¿no? Los avances de la robótica, la inteligencia artificial, unido a la naturaleza. Esta imagen, repito amigos, por favor, ténganla muy presente. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito las visiones de lo que se tiene acá en el caso del Perú. Acá CEPLAN ha desarrollado este documento que se llama el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Este documento, como ustedes lo ven, ha sido aprobado el 28 de julio del año 2022. Y acá está la visión del Perú al 2050. Es una lectura simple y rápida. Dice, al 2050 somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia el futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza y asegurar el fortalecimiento de la familia. Esa es la visión. Y las ideas fuerza están señaladas acá. 5 ideas fuerza que se tienen en esta visión del Perú a 2050 que se viene trabajando. CEPLAN está haciendo actividades justamente para lograr sociabilizar este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Es evidente que para lograr cada una de estas ideas fuerza se necesita una serie de políticas y a eso apuntamos. Apuntamos que vía la dinámica de sistemas, la elaboración de diversos modelos de simulación, podamos lograr las mejores políticas públicas para llegar a este escenario al 2050. También vamos a ver el plan un poquito de España al 2050, fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo. Es interesante cómo se ha enfocado el tema de España, que acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el presente, 2030, 2040, 2050. De entre todos los futuros posibles que existen, que es este abanico, ¿correcto? Se va a elegir el futuro deseable. Entonces, ese futuro deseable es caracterizado. Y acá están un poco las estrategias que deberíamos tener para alcanzar ese futuro. Por ejemplo, dentro de estas, habría que ver, digamos, algunas: la Agenda 2030, la Agenda Urbana Española, la Estrategia de Seguridad Nacional, el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, y así como eso, entonces estas son las estrategias que deberían trabajarse a largo plazo. Y por supuesto que España tiene 9 desafíos relevantes para el futuro de España. Evidentemente en el documento de España como en el de Perú se han planteado indicadores en el tiempo. Pero esto de acá es sumamente interesante, ¿no? Los desafíos, los 9 desafíos. Ser más productivo para crecer mejor, conquistar la vanguardia educativa, que es el tema central para todos, yo creo, mejorar la formación y la recualificación de nuestra población, convirtiéndose en una sociedad neutra en carbono sostenible y resiliente al cambio climático, preparar nuestro estado de bienestar con una sociedad más longeva. ¿Ok? Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible, resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas, reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social. El ascensor social es muy interesante porque señala, como es un ascensor, un crecimiento muy rápido para lograr tener mayor personas dentro de lo que se refiere a un desarrollo económico. Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro. Son las ideas principales. Entonces ahora vamos a ver un poquito la relación entre las políticas públicas y modelos de simulación, que es la parte interesante de nuestra presentación. En este punto, yo diría, es una de las ideas más importantes del trabajo. Muy bien. Entonces, las políticas públicas, ¿qué son? Son aquellas decisiones que adopta el Estado como consecuencia de situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía y por ende demandan una solución. Las políticas públicas, amigos, son respuestas a los problemas públicos. Los problemas públicos están dándose, por ejemplo, en el caso de Perú, inseguridad ciudadana, desempleo,
en este caso la recesión económica y otros temas más. Entonces, cada uno de esos problemas públicos requieren de políticas públicas. Ese es el punto central. ¿Ok? Acá tenemos algunos ejemplos de políticas públicas. Por ejemplo, constituyen la Constitución, los códigos civiles y penales, las normas de descentralización y transparencia en el sector público. Todas esas son diversas ejemplos de políticas públicas. Acá también tenemos más: educación, políticas referidas a la educación, al desarrollo social, que busquen el desarrollo social, la salud, la seguridad pública, la infraestructura, las comunicaciones, la energía y la agricultura. Entonces, dentro de esto, estimados amigos, acá está un listado de las principales políticas públicas o políticas nacionales aprobadas en el Perú en estos años. Por ejemplo, acá podemos señalar claramente una interesante que dice la Política Nacional de Competitividad y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobada el 31 de diciembre del año 2018. Entonces, todas estas políticas públicas o nacionales se entiende que han sido diseñadas y tienen un proceso completo, y lo interesante de lo que vamos a plantear nosotros es respaldarlo con un modelo de simulación para validar la política pública. Entonces, acá empezamos con la parte de los modelos de simulación. Los modelos de simulación, como ya todos ustedes lo conocen, la simulación de sistemas implica la construcción de modelos que se acerquen a la realidad. Y lo que estamos hablando es utilizando los modelos de dinámica de sistemas. Acá lo tenemos, un pequeño modelo de simulación para un sistema, un modelo, y según esas, digamos, relaciones que existen, tener salidas que nos permitan ayudar a la toma de decisión. Y acá vamos a ver, en cuanto se refiere, dice, ¿no? Existe un axioma: el futuro es menos cierto que el presente. Eso es totalmente razonable, ¿no? Pero evidentemente esa incertidumbre que tenemos en el futuro la podemos mitigar un poco construyendo modelos de simulación que nos ayuden al diseño de políticas públicas. A eso es lo que estamos apuntando, ¿no? Entonces, cualquier estimación que hagamos o el conocimiento del futuro es posible a través de estos modelos. Acá estoy planteando unas figuras de unos modelos que estamos utilizando para esta propuesta. Bien, llegamos acá, amigos, a un caso aplicativo. Un caso aplicativo que es el siguiente. Este es un modelo del sistema La Mejora de la Educación al 2050. Entonces, evidentemente que en todos nuestros países, y además hay trabajos de investigación realizados, les comento que yo tengo un trabajo recientemente, digamos así, publicado en una revista indexada acá de Perú, del CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, que es la educación superior como una apuesta al futuro. Entonces, evidentemente que nosotros buscamos mejorar el sistema educativo. Acá vemos este modelo preparado por un curso de maestría que dicto en la Universidad Nacional del Callao. Entonces acá ustedes ven el comportamiento de la educación. Acá no hay una mejora. Acá más bien hay una caída en la educación al 2050. Y esta es la situación actual. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí el tema para poder trabajar el tema siguiente y mostrar a ustedes, amigos, acá estamos con el tema y acá estamos ya trabajando propiamente en el modelo de la educación. Entonces, ustedes ven claramente, vamos a hacer de una vez la parte del control de variables. Perdón. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir un momento, por favor, para que de esa manera podamos entrar al modelo propiamente. Muy bien, acá tengo el modelo, como les decía, ok, correcto, acá está el modelo, y vamos a hacer el proceso de simulación. Miren, entonces, habiendo desarrollado este modelo, de la mejora de la educación al 2050, entonces, habiendo colocado los datos, el equipo de trabajo de la maestría, entonces nuestra intención es que todos los países necesitamos mejorar la educación, porque la educación está demostrado científicamente de que cierra las brechas de pobreza. Entonces, por lo tanto, nos interesa saber qué variables que están marcadas en este modelo son las que van a permitir mejorar el comportamiento que vemos aquí de la educación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los tentativos. Primeramente vamos a pensar acá, dice la gestión. ¿Qué pasa si mejoramos la gestión de las instituciones? Observen el modelito acá.
Miren acá, ¿qué pasó? Ya cambió el comportamiento. Cambió el comportamiento totalmente. Entonces acá, digamos, pensaríamos que acá a partir del año 2025 comienza a mejorar esto a partir de haber hecho un accionamiento en esta variable de gestión de las instituciones educativas. Entonces acá voy a hacer lo siguiente para que ustedes lo puedan ver. Entonces, de tal manera que aquí decimos esto, ¿ok? Y ahora vamos a ver otro comportamiento, otra variable. Entonces, por ejemplo, acá dice acceso y conclusión de la educación. ¿Qué significa esto? Que más personas acceden al sistema educativo y hay menos deserción. Entonces, observemos el modelo, perdón, la educación, y comencemos a actuar sobre ello y vemos cómo esto genera un cambio inclusive, y ya estamos viendo esto. Entonces, para esto es lo que estamos utilizando estos modelos. Entonces, cuanto mejor esté el modelo que incluya la mayor cantidad de variables, podremos hacer esto. Entonces, regresamos a la primera, ¿sí? Y vamos a ver mover otra variable, que por ejemplo sea, de repente acá le ponemos esto, evidentemente, y vamos a accionar, por ejemplo, ustedes ven cómo está el comportamiento de la curva y vemos la innovación en ciencia y tecnología aplicada al sistema educativo. Entonces comenzamos a observar si hacemos esto, entonces observamos esto. Y la pregunta es, oye, ¿y en dónde actuamos de mejor manera? ¿Qué tenemos que hacer de mejor manera? Entonces, por lo tanto, en ese caso, tenemos que ver el tema, perdón, tenemos que ver, ahí entonces vemos, entonces el tema, bueno, cerramos esto, no, ya está. Entonces, avanzamos, perdón, ok. Bien, entonces acá lo tenemos. Este es el modelo en las condiciones iniciales que lo tenemos. Esto hemos actuado sobre la variable de acceso y conclusión de la educación, es decir, que no haya deserción, ¿sí? Que no haya deserción, ¿ok? En este caso, en la otra hemos actuado sobre la variable de gestión de las instituciones educativas y en esta otra hemos actuado sobre la variable innovación en ciencia y tecnología. Pero la pregunta que debemos hacernos para tomar decisiones, ¿cuál es? ¿Cuál de estas variables nos permiten lograr mejores condiciones para la mejora del sistema educativo al 2050 y que además se pueda lograr en el menor plazo, al menor costo y evidentemente con un mayor impacto social? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, estimados amigos? Es que a través del accionamiento de un modelo de dinámica de sistemas y viendo el impacto de las variables, podemos lograr estos cambios. A eso es lo que estamos apuntando con esta propuesta. ¿Ok? Entonces, bajo esto que ya hemos desarrollado a lo largo de esta presentación, entonces pasamos y vamos a las conclusiones. Muy bien, entonces dice acá, las aplicaciones de la dinámica de sistemas son amplias y particularmente su uso más adecuado se da en el análisis de los problemas complejos. Eso está demostrado. El diseño de las políticas públicas es realmente un problema complejo. Por lo tanto, el planteamiento presentado se considera como un afianzamiento de avances que se vienen alcanzando en la formación de talento humano y particularmente con mayor interés en la formación de los funcionarios públicos. ¿Y por qué razón en los funcionarios públicos? Porque buscamos que ellos, siendo masa crítica, tengan las herramientas adecuadas para ayudar al diseño de las políticas públicas, que logremos mejores políticas públicas, que mejoremos la construcción del futuro de nuestra nación, mejorando la situación, el índice de progreso social y otras cosas más. El acompañamiento de los modelos de simulación a los procesos de diseño de las políticas públicas permitirá no solo el soporte, sino lo que considera como un aporte más crítico, es la validación de los impactos esperados en la sociedad. ¿A qué me refiero? Utilizando los métodos, las guías que se tienen en el caso de Perú, CEPLAN establece una guía para construir las políticas públicas. Entonces, acompañado de esa guía, a los pasos señalados, desarrollar el modelo que permita comprobar cómo las variables que hemos pensado puedan lograr los mejores efectos e impactos positivos a la sociedad. Y eso nos permite mejorar el diseño, bajar la incertidumbre y mejorar el impacto. Este se considera como un aporte muy interesante, por lo que se recomienda ampliar y mejorar los programas de formación de talento humano para mejorar el valor público de la administración pública.
Estimados amigos, con esto estamos terminando esta presentación.